Buenas tardes. Este es el video de la materia de habilidades de comunicación sobre la historia contada de Gasperín 2005 en comunicación y relaciones humanas. Conforme a esta explicación vamos a ver las estrategias de las habilidades de comunicación y sus principales elementos. En este caso, Gasperín nos comenta 15 habilidades que podemos tener en relación a la comunicación. Son 15, pero creo que de las más importantes de las cuales se pudo ver son no escuchar, que es una de las principales, el prejuzgar, también el miedo, la prisa o la impaciencia. Esas serían como las principales que a mí me llaman la atención y siento que son como un poquito más de obstáculos para poder expresarnos oralmente ante una persona o en público en general. En este punto, por ejemplo, sin duda alguna la comunicación no es tan sencilla como se planea siempre. Sin darnos cuenta hay muchos factores que hacen que nuestra comunicación se entorpezca o simplemente no se entienda cómo dar a explicar. Conforme a los puntos que nos dio Roberto Gasperín, todos son importantes para el entendimiento claro de la comunicación. Son 15 puntos importantes en el cual vamos a explicar cada uno. La primera es que nos da no escuchar. Si bien Roberto Gasperín comenta que la principal causa de una mala comunicación es el 90% de las comunicaciones entre pareja, amigos, trabajo, pues se podría decir que mucha gente escucha solo para contraatacar, es decir, mientras ya le están explicando algo, la otra persona ya está pensando cómo contradecir o cómo defenderse de lo que le están diciendo. No se prestan atención a las palabras y por lo tanto tampoco al significado. El segundo es el poder, la ideología o el estatus. Desafortunadamente, cuando una persona lleva un control o un puesto más alto, se cree que su verdad es absoluta, cuando no, siempre va a haber alguna opinión diferente que pueda retroalimentar o agregar a la cierta idea. Entonces, este tema pasa mucho en las empresas, en los trabajos o incluso en la escuela. Un ejemplo, creo, como el profesor, que crea que lo que él dice es absolutamente y pues no siempre es así. El prejuzgar, adivinar o suponer también es una de las partes que nos comenta. El prejuzgar a una persona antes de que emita palabra alguna es una parte peligrosa. Como el dicho, como te ven, te tratan, desafortunadamente no siempre es cierto, ya que las apariencias nos pueden engañar muchas veces. Podemos hablar con una persona que creemos que no tiene ni idea, no tiene cultura de lo que está hablando y en realidad la tiene, aunque su presentación física no sea como uno lo imagina. La cuarta es las actitudes negativas o la subjetividad. A veces el piensa mal y acertarás no siempre es la verdad. El dar por hecho situaciones o suponerlas es parte de esta barrera. Sin saber todo el contexto de la información ya se dio algo por hecho. Muchas veces pasa este tipo de situaciones. La superficialidad es otro punto que nos comenta Gasperín. Es en parte el primer punto de no escuchar. Puedes oír, pero no escuchar. Simplemente se espera que la otra persona hable por hablar de sí mismo, de su interés personal. También otro punto que nos da es la superficialidad. Es en parte el primer punto de no escuchar. Puedes oír, pero no escuchar. Simplemente se espera que la otra persona hable nada más de sí mismo, de su interés personal y deja de lado lo que la otra persona está expresando o lo que está comentando. Muchas veces nos llega a pasar así. Otra parte, el punto 6 es la rutina de vivir, que también nos explica Gasperín. En este punto lo que más se puede rescatar es el hecho de que siempre es que hay que buscar nuevas experiencias por contar, apreciar la vida rutinaria, pero siempre buscando lapsos de nuevas experiencias para contar, para sentir, para poder explicar todo. El séptimo es el engaño, la mentira. Es una herramienta que puede llevar a la construcción de algo bueno o algo malo. Es un tema muy delicado porque socialmente se ha impuesto que la mentira es mala, aunque no creo que todos los aspectos de la vida sea así. Como por ejemplo nos explicaba Gasperín en una situación de vida o muerte, tener que hacer una pequeña mentira para que la persona que está a punto de fallecer pueda irse en paz, tranquilo. Son consideradas pequeñas mentiras piadosas. Entonces, más que nada es dependiendo de la construcción social o donde vivas que se puede tomar bueno o malo. Obviamente hay de mentiras grandes a mentiras piadosas. El octavo es el lenguaje.
Lo que mejor entendí de esta parte es que la forma en que expresamos las palabras influyen mucho más con las palabras universales, por ejemplo, el ratito, ahorita. No se especifica exactamente en qué momento, cómo quieres que sean, entonces lleva de la parte en este lado de no poderse explicar bien y vaya malos entendidos. El 9 es el miedo, perdón. Podría considerarse el peor de los enemigos al momento de hablar, ya que ese mismo miedo nos detiene, al expresarnos, a no expresar correctamente lo que pensamos, lo sentimos, incluso el miedo de no ser escuchados. En muchas ocasiones, también al momento de un discurso o incluso en este momento que estoy explicando, te puede dar el miedo, te puedes trabar, puedes pensar que no lo estás haciendo bien, puedes idearte mil y un cosas en tu cabeza por el miedo de que no salga bien como tú lo estás planeando. Entonces, siento que esa es una parte también fundamental de las partes de las barreras de la comunicación que nos prohíbe o nos exhibe más bien de que no podamos explicarnos o tener esa confianza de poder hablar entre la gente. La crítica destructiva. En este caso hay ocasiones en donde dar una opinión se ha hecho motivo de superioridad. Con esta parte conlleva mucho el poder de las palabras, el peso que tienen nuestras palabras y cómo manejar las críticas haciéndolas constructivas o destructivas. Muchas veces creemos que nuestra opinión es lo mejor, lo más importante, cuando en realidad no. A veces queremos hacer una crítica constructiva que le ayude, pero caemos en esta parte, como en el punto anterior ya había dicho, de la superficialidad o el poder de la ideología, que es el punto 2. También se puede llevar de la mano esta parte de las críticas, creerse superior a otras personas o creer tener las verdades absolutas. 11. Las reglas y la cultura. En muchas ocasiones, el diferente idioma también puede afectar nuestra comunicación, como no entenderlo, no traducirlo bien o entenderlo de una forma diferente. Esto puede llevar a confusiones o malos entendidos al momento de expresar una idea. Puede ser el idioma de varios países. Podemos tratar de aprender un idioma, pero si no lo entendemos bien, podemos caer en este tipo de confusión, de no interpretar bien lo que uno nos está hablando. Entonces, sí, claro que sí, también el idioma viene siendo una parte de una barrera de la comunicación. No puedes hablar castellano y con una persona que habla italiano, porque no la vas a entender. Hay otro tipo de lenguaje, sí, claro, como el de señas, las expresiones corporales, el lenguaje con las manos, también podría ser, pero no siempre va a ser como lo ideal, ¿no? Por así decirlo. El creer que solo existe una realidad. Como sinceramente de este apartado viene mucho de la mano con el poder y la ideología también, el no ver más allá de nuestros pensamientos, sentirse atacados por no expresar las mismas ideas, complica mucho la forma en relacionarnos, entendernos y llegar a acuerdos. La tercera es la prisa, la impaciencia. Esta parte creo que es lo que muchos nos pasa hoy en día en nuestra vida cotidiana, el vivir deprisa, no poder esperar una explicación, porque puede ser larga, pero al final nos puede ayudar al entendimiento de un trabajo, por ejemplo. Vivimos en una sociedad tan aprisa, con tanto apuro, tenemos que ir para acá, para allá, y a veces podemos decirle a una persona por las prisas, apágale la estufa y nos vamos, y nos damos cuenta que la persona no escuchó, no nos detuvimos a esperar para preguntar si entendió lo que estábamos diciendo. El vivir deprisa a veces afecta. El modo de comunicarnos a veces no solo influyen las palabras, sino el tono que usamos, la sensibilidad cuando expresamos o pedimos algo. Esos modos son los que dificultan muchas situaciones e incluso llegan a afectar de forma personal. Y el no empatizar, esta viene también de la mano con la crítica y la superficialidad. Lo mismo, nos ponemos sobre encima de las demás personas creyendo que tenemos la verdad absoluta y no es así. En conclusión, creo que todos los puntos son importantes, aunque sí siento que muchos se repiten a dar una idea un poco más extensa cuando vienen de la mano. Son aportaciones interesantes que influyen en el día a día de nuestra vida en el hogar, trabajo o con amistades. Ahora se sabe que no solo se expresa con palabras, sino con gestos, con expresiones corporales e incluso el tono de voz también influye mucho al momento de expresarse. Esa sería la aportación sobre el tema de nuestra lectura de Gasperín. Muchas gracias.